Entró en la habitación en silencio, pero el silencio no la siguió. Las conversaciones continuaron, las risas bajas no cesaron, y nadie se molestó en interrumpir lo que decían para reconocer su presencia. Camila sostenía una carpeta sencilla, delgada y casi vacía, mientras que a su alrededor las paredes mostraban enormes pantallas llenas de gráficos complejos, números que subían y bajaban, informes que costaban más que cualquier cosa que hubiera tenido en su vida. Esa habitación no era solo un espacio físico, era un símbolo. Destinos, contratos, quiebras y fortunas se decidían allí, y, en ese momento, nadie creía que tuviera derecho a estar allí. Caminó hasta el fondo de la mesa y se sentó en la última silla disponible, cerca de la puerta, el lugar normalmente reservado para quienes no serían extrañados si se marchaban. Camila estaba acostumbrada a ese tipo de posición. Desde pequeña, había aprendido que el mundo no ofrecía espacios prominentes para quienes no tenían un título, un apellido influyente o alguien influyente que los recomendara. Aún así, ella estaba allí, no por casualidad, no por desprestigio, sino porque alguien, en algún momento, la necesitó. Los ejecutivos hablaban con seguridad, usando términos técnicos, expresiones sofisticadas y un tono que mezclaba urgencia y orgullo. El problema era grave. Un proyecto que prometía revolucionar el mercado se hundía. Los usuarios lo abandonaban, los inversores los presionaban y el dinero empezaba a escapársele entre las manos. Todos lo sabían, pero pocos lo admitían en voz alta. Camila observaba cada rostro, cada reacción, cada gesto de impaciencia. No lo había aprendido en los libros, pero sí observando la gente bajo presión. A la cabecera de la mesa, Arturo Medina mantenía una postura rígida. Era el hombre más poderoso de la sala, quizá de toda la compañía. Su mirada denotaba cansancio y frustración. Hojeaba informes como si buscara una respuesta que ya no existía. Al cerrar el último expediente, el sonido seco resonó por la sala, silenciando gradualmente las conversaciones. Dijo que necesitaba algo diferente, algo que no estuviera en los informes ni en las presentaciones bien ensayadas. Dijo que si alguien tenía una idea nueva, ahora era el momento. Se hizo un silencio breve, denso e incómodo. Algunos se removieron en sus asientos, otros apartaron la mirada. Nadie quería cometer un error. Cometer un error allí salía caro. Camila respiró profundamente y levantó la mano. El gesto fue simple, casi discreto, pero suficiente para provocar reacciones inmediatas. Algunos intercambiaron miradas. Uno de los directores arqueó una ceja, visiblemente sorprendido. Otro se inclinó hacia su colega y susurró algo, provocándole una sonrisa burlona. Camila lo notó, siempre lo notaba, pero no bajó la mano. Arturo la miró. Dudó unos segundos, como si intentara recordar quién era o por qué estaba allí. Finalmente, asintió, cediéndole la palabra. Camila se levantó lentamente. Sintió que se le aceleraba el corazón, pero su voz salió firme. No porque no tuviera miedo, sino porque ya había aprendido a no dejarse controlar. Comenzó diciendo que, en su opinión, el problema no era la falta de inversión, tecnología ni marketing. Dijo que el error residía en cómo la gente usaba y percibía el producto. Algunas expresiones en la sala cambiaron, más por impaciencia que por interés. Uno de los ejecutivos soltó una breve carcajada, sin intentar disimularla. Entonces llegó la pregunta que esperaba. Le preguntaron sobre su educación. Camila respondió con sinceridad. Dijo que no tenía título universitario, que lo había aprendido todo con la práctica, cometiendo errores, observando y resolviendo problemas reales. El ambiente cambió al instante. Las risas se hicieron más evidentes. Alguien comentó irónicamente que esto explicaba muchas cosas. Otro negó con la cabeza, como si ya hubiera perdido el interés. Por un instante, Camila sintió el peso de todos esos años volviendo a ella de golpe. Las puertas cerradas, las entrevistas interrumpidas, las oportunidades negadas incluso antes de que comenzaran. Pero en lugar de callar, hizo lo que siempre hacía cuando subestimaban sus capacidades. Siguió hablando. Explicó que los usuarios no abandonaban el producto por mala calidad, sino por frustración. Que algo que debería haber sido intuitivo se había vuelto demasiado complicado. Que la gente no quería aprender a usarlo, sino sentir que les funcionaba. Mientras hablaba, algunas miradas empezaron a cambiar. No por respeto todavía, sino por curiosidad. Porque, incluso contra su voluntad, eran comprensivos. Arturo se cruzó de brazos, atento. No sonrió, no se rió. Simplemente escuchó.
Camila describió una solución sencilla, casi obvia, pero que nadie había considerado. Habló de adaptar la experiencia al comportamiento real del usuario, no a lo que los informes indicaban. Usó ejemplos prácticos, situaciones cotidianas, algo que cualquier persona común reconocería. Y, poco a poco, las risas se fueron apagando en la sala. Al terminar, volvió el silencio. Un silencio distinto al anterior. Un silencio cargado de reflexión. Nadie aplaudió, nadie comentó, pero nadie rió. Arturo fue el primero en hablar. Hizo preguntas directas, técnicas y profundas. Camila las respondió todas, sin dudarlo, sin intentar aparentar más de lo que era, simplemente siendo clara. La reunión continuó, pero ya no era lo mismo. Algo se había instalado allí, algo que nadie se atrevía a admitir. Se reían de ella por no tener estudios. Pero en ese momento, por primera vez, empezaron a comprender que quizás el error residía en quienes siempre habían creído que un diploma era suficiente. Si alguna vez te han despedido por no tener el puesto adecuado, comenta abajo. Dale me gusta a este video si crees que el talento no se mide por títulos y suscríbete para seguir esta historia hasta el final, porque esto es solo el principio. La reunión no terminó cuando Camila volvió a sentarse. Permaneció allí, en silencio, mientras los ejecutivos reanudaban la conversación, ahora con una cautela distinta, casi incómoda. Todavía no era respeto, pero ya no era desprecio. La idea que había planteado flotaba en el aire como algo que nadie podía ignorar, aunque quisiera. Algunos intentaron desmantelarla con argumentos técnicos, otros fingieron refinarla como si ya fuera suya, y hubo quienes simplemente guardaron silencio, molestos porque la solución más clara no había venido de quienes esperaban. Arturo solicitó que se reabrieran los datos. Ordenó que se proyectaran los informes más recientes, los mapas de comportamiento de los usuarios, las métricas que hasta entonces solo se habían analizado desde una perspectiva. Camila observaba atentamente. Reconocía patrones donde otros solo veían números. No porque fuera una genio, sino porque siempre necesitaba comprender las cosas para sobrevivir. Cuando no hay margen de error, se aprende a observar con más atención. Uno de los directores intentó reconducir la conversación al plan original, el que ya estaba en marcha y que había consumido meses de trabajo y millones en inversión. Habló con firmeza, casi a la defensiva, como quien protege algo que también protege su propio ego. Camila percibió el miedo tras esa postura segura, el miedo a admitir que se equivocaban, que tal vez habían complicado demasiado las cosas, que tal vez alguien externo había visto lo que ellos no podían ver por estar demasiado absortos en su propio estatus. Arturo lo interrumpió. Dijo que quería probar la idea. No en teoría, ni con presentaciones elaboradas, sino en la práctica. Una prueba sencilla, rápida y directa. Algunos protestaron, citando riesgos, plazos e impacto en la imagen de la empresa. Escuchó a todos y aún así decidió seguir adelante. Miró a Camila y le preguntó si estaría dispuesta a seguir el proceso. La pregunta resonó como una conmoción silenciosa en la sala. Camila asintió, sintiendo una mezcla de sorpresa y responsabilidad. Sabía que no era un ascenso ni una invitación formal. Era una prueba, quizás la más difícil de su vida. Si salía mal, no solo la olvidarían, sino que la recordarían como prueba de que esta apuesta había sido un error. Pero aceptó, porque siempre supo que las verdaderas oportunidades rara vez vienen con seguridad. En los días siguientes, comenzó a recorrer áreas de la empresa que antes le habían sido invisibles. Personas que nunca la habían mencionado ahora la observaban con curiosidad. Algunos con recelo, otros con fingida compasión. Camila no se dejó engañar. Se mantuvo enfocada en lo que debía hacerse. Habló con usuarios reales, escuchó quejas y siguió cada etapa de su experiencia. Lo anotó todo. No filtró, no juzgó, simplemente absorbió. Mientras tanto, dentro de la empresa, comenzaron los comentarios. Algunos decían que era solo una etapa, que todo volvería pronto a la normalidad. Otros apostaban en silencio su fracaso. También hubo quienes empezaron a preguntarse si, acaso, habían ignorado a personas como Camila a lo largo de sus carreras. Esta pregunta les inquietaba más que cualquier gráfico negativo. El primer prototipo estuvo listo rápidamente. Demasiado simple para el gusto de muchos. Visualmente menos sofisticado, técnicamente más sencillo. Cuando se presentó, las reacciones fueron diversas. Algunos lo rechazaron, otros lo criticaron abiertamente. Pero también había algo nuevo. Los usuarios lo entendieron, lo usaron,
Se quedaron. Los números comenzaron a reaccionar sutilmente, casi tímidamente, pero con sinceridad. Arturo se dio cuenta antes que los demás. Sabía interpretar las señales. Pidió más pruebas, más datos, más tiempo. Camila trabajó incansablemente, pero no se sentía agotada. Se sentía viva. Por primera vez, no intentaba demostrar que merecía estar allí. Simplemente hacía lo que sabía hacer. Cuando los resultados empezaron a consolidarse, ya no era posible fingir. La tasa de abandono disminuyó. La interacción aumentó. Los inversores volvieron a llamar. Las preguntas cambiaron de tono. Ahora querían saber quién había tenido la idea. Algunos ejecutivos intentaron presentarse como coautores. Otros evitaron el tema. Camila observaba todo con la serenidad que solo puede poseer quien ha perdido mucho. Arturo la llamó para una conversación privada. Le dijo que la empresa la necesitaba, no como una excepción, sino como parte del futuro. Habló de contratos, valores, posibilidades. Camila escuchó atentamente, pero sin prisa. Sabía que este momento no se trataba solo de dinero. Se trataba de reconocimiento, de espacio, de no volver a las sombras después de ser vista por fin. Salió de aquella habitación sabiendo que nada volvería a ser igual, no porque él hubiera ganado, sino porque había demostrado que el juego podía jugarse de otra manera. Y, sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Porque cuando alguien que siempre ha sido subestimado empieza a crecer, el mundo a su alrededor no siempre reacciona con aplausos. Si alguna vez has sentido que tuviste que esforzarte el doble para que te tomaran en serio, comenta abajo. Dale me gusta a esta publicación si crees que las mejores ideas suelen surgir de donde nadie las ve, y suscríbete para seguir esta historia, porque este cambio de rumbo tendrá un precio. El reconocimiento trajo visibilidad, y la visibilidad trajo resistencia. Camila empezó a notarle en los pequeños detalles, reuniones a las que no le invitaban, decisiones tomadas sin consultarla, miradas se cambiaban de dirección al entrar en ciertas salas. Nada explícito, nada que pudiera considerarse un sabotaje directo. Aún así, era imposible ignorar la atmósfera. Su éxito no solo había sido inesperado, había sido inconveniente. Algunos gerentes comenzaron a exigir informes excesivos, como si quisieran demostrar que cada avance requería una validación constante. Otros cuestionaron plazos que previamente se habían aceptado sin discusión. Hubo un claro intento de recuperar el control de la narrativa, de diluir la autoría, de transformar un cambio concreto en un esfuerzo colectivo abstracto, donde el nombre de Camila solo aparecía en una nota a pie de página. Sintió el peso de la situación cuando se programó una presentación estratégica para inversores clave y su nombre no figuraba en la lista de ponentes. Camila se enteró de la reunión por casualidad, en un pasillo, al oír a alguien comentar que ese enfoque tan sencillo se presentaría como resultado de una amplia revisión interna. Se le encogió el estómago, no por vanidad, sino por sentido de la justicia. Lo había puesto todo en ello. Cada conversación con un usuario, cada ajuste, cada noche de insomnio. Fingir que había surgido de la nada era borrar su propia realidad. Arturo percibió la tensión antes de que explotara. Llamó a Camila aparte para charlar. Fue directo. Le dijo que había fuerzas dentro de la empresa que no aceptaban cambios repentinos provenientes de fuera del círculo tradicional. También dijo que proteger una idea no siempre significaba proteger a quien la creó. Camila escuchó en silencio. Comprendió el mensaje. No era una advertencia, era una invitación a una madurez forzada. Decidió actuar, no mediante la confrontación, sino mediante la estrategia. Empezó a documentarlo todo con precisión quirúrgica, actas de reuniones, prototipos, fechas, decisiones. Consiguió aliados silenciosos en las áreas operativas, personas que veían el verdadero impacto del trabajo y estaban cansadas de los juegos políticos. Camila no alzó la voz, refinó su argumento. Mientras tanto, los resultados siguieron creciendo. El producto ganó nuevos mercados. Los ingresos comenzaron a recuperarse de forma consistente. Los inversores elogiaron la claridad de la propuesta. La empresa volvió a recibir una cobertura de prensa positiva. Con esto, la competencia interna se intensificó. Cuando el éxito llega a los titulares, muchos quieren sumarse. En una reunión crucial, un director intentó restarle importancia a la idea, proponiendo optimizaciones que, en la práctica, la volverían a complicar y a distanciar del usuario. Camila pidió la palabra. Habló con calma, pero con firmeza. Mostró datos, relatos reales, comparaciones claras.
No atacó a las personas, sino a las decisiones. Por primera vez, no hubo risas, hubo silencio. Arturo la apoyó. Dijo que el camino ya había sido probado y comprobado. Que retroceder sería traicionar la confianza que se había ganado. El director se retiró, visiblemente molesto. La atmósfera en la sala cambió. No del todo, pero lo suficiente como para dejar claro que Camila ya no era ignorable. Fuera de ese entorno, el desgaste emocional empezó a notarse. Camila sentía el agotamiento acumulado, la constante necesidad de demostrar, justificar, explicar. Por la noche, cuando finalmente llegaba el silencio, afloraban las dudas. Se preguntaba si valía la pena, si no habría sido más fácil permanecer invisible. Pero entonces recordó los mensajes de los usuarios agradeciéndole, diciendo que por fin podían usar el producto sin frustración. Eso la motivó a seguir adelante. El punto de inflexión más difícil llegó cuando se produjo un pequeño pero real error operativo en un área que no era de su responsabilidad directa. Aún así, intentaron vincular el problema con el nuevo modelo. Circuló un informe sesgado. Surgieron comentarios insidiosos. Camila se dio cuenta de que estaban poniendo a prueba sus límites. Esperaban que cediera, que se cansara, que sufriera una crisis emocional. No lo hizo. Solicitó una auditoría transparente. Hizo públicos los datos. Llamó a los departamentos involucrados. Exigió claridad. El error se identificó, se corrigió y, lo más importante, se separó del proyecto principal. Eso costó tiempo y energía, pero consolidó algo esencial: la credibilidad. Cuando los inversores regresaron para una nueva ronda de conversaciones, pidieron explícitamente escuchar a Camila. Querían comprender el razonamiento detrás de las decisiones. Querían escuchar a alguien que estuviera en el terreno. Esta solicitud cambió las reglas del juego. Por primera vez, no se trataba solo de una disputa interna. Era una demanda externa, e ignorarla habría sido demasiado costoso. Camila presentó, sin adornos, sin promesas vacías. Habló de lo que funcionó y de lo que aún necesitaba mejorar. Se arriesgó, presentó planes, respondió preguntas difíciles. Al terminar, no hubo aplausos exagerados. Había algo mejor: confianza. Después de esa reunión, las conversaciones en el pasillo cambiaron. Algunos empezaron a saludarla por su nombre, otros mantuvieron la distancia. Camila no se dejó engañar por ninguno de los dos extremos. Sabía que el camino por delante aún tenía obstáculos, pero ahora también sabía que su idea no solo valía millones, valía espacio, valía una voz, valía un futuro. Si alguna vez has notado que el éxito también tiene un precio invisible, comenta abajo. Dale me gusta a esta publicación si crees que resistir en silencio a veces es la forma más poderosa de ganar, y suscríbete para seguir el siguiente paso en esta historia, porque la prueba más grande está por venir. La propuesta llegó una mañana cualquiera, de esas en las que nada parece presagiar una ruptura. Un correo electrónico breve, con un asunto genérico, pero con un archivo adjunto demasiado pesado como para ignorarlo. Camila abrió el documento con calma, como quien ya había aprendido que las grandes decisiones rara vez se toman con bombos y platillos. Mientras leía, su corazón se aceleró. Era una oferta formal para la adquisición parcial de la empresa, liderada por un fondo internacional que había seguido de cerca su reciente recuperación. El detalle que lo cambió todo llegó justo después. La condición central era que el modelo desarrollado por Camila se convirtiera en el estándar definitivo para la operación global. Releyó esa línea varias veces. No era solo una validación técnica, era una verdadera transferencia de poder. Aceptar significaba consolidar lo que había construido, pero también significaba entrar en un campo donde los intereses serían aún mayores, más agresivos y menos pacientes. Camila cerró el archivo y se quedó mirando la pantalla en blanco durante unos minutos, sintiendo el peso silencioso de la decisión. La noticia se extendió rápidamente entre los directores. Se empezaron a programar reuniones de emergencia. Algunos rostros mostraban un entusiasmo calculado, otros, una preocupación mal disimulada. Algunos vieron la propuesta como una salida elegante, otros la vieron como una amenaza directa a la jerarquía construida durante años. Camila empezó a ser citada a conversaciones privadas, cada una con un tono diferente. Algunos intentaron acercarse, otros sugirieron excesiva cautela, pocos hablaron con sinceridad. Arturo fue directo. Dijo que la propuesta sería revolucionaria y que, les gustara o no, la empresa tendría que elegir entre evolucionar o protegerse.
Camila se dio cuenta de que él también estaba bajo presión. La junta directiva quería garantías, quería previsibilidad, quería cifras, quería saber si apostar por esa mujer sin título universitario era un riesgo aceptable dadas las cifras tan altas. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. El fondo quería una respuesta en semanas, no en meses. El mercado reaccionó a los rumores. Los empleados lo discutieron en grupos internos. El ambiente en la empresa oscilaba entre la expectativa y el miedo. Camila sintió que, una vez más, intentaban convertirla en una idea, un concepto abstracto, para evitar lidiar con la persona real detrás del impacto. Decidió no esconderse. Pidió espacio en una reunión ampliada, no para defender la propuesta, sino para hablar de la visión. Habló del futuro del producto, de cómo las decisiones sencillas, bien fundamentadas, escalan mejor que las estructuras abultadas. Habló de usuarios reales, de problemas reales, de lo costoso que era ignorarlos. No prometió milagros, prometió trabajo constante. Algunos la escucharon, otros ya habían tomado una decisión antes de que ella siquiera comenzara. Al terminar, surgieron preguntas difíciles. Cuestionaron su falta de formación tradicional. Cuestionaron su capacidad para liderar a escala global. Cuestionaron si estaba preparada para juegos más importantes. Camila respondió una por una, sin arrogancia, sin sumisión, solo con hechos. Tras esa reunión, el ambiente se volvió más denso. Los días siguientes estuvieron marcados por largos silencios y conversaciones en voz baja. Camila empezó a ser puesta a prueba de forma sutil. Plazos ajustados, exigencias contradictorias, pequeños intentos de hacerla cometer un error. Era como si esperaran un fracaso para justificar las decisiones que ya querían tomar. Casi se rindió en una noche particularmente difícil. Sola en la oficina, con las luces atenuadas por todas partes, pensó en todo lo que había sacrificado para llegar allí. Se preguntó si realmente quería estar allí. Fue entonces cuando recibió un mensaje de una empleada junior, agradeciéndole cómo el nuevo sistema les había facilitado el trabajo diario. Ese simple mensaje la afianzó. Le recordó por qué había empezado. El punto de inflexión llegó cuando el fondo solicitó una reunión exclusiva con Camila, no con la junta directiva, no con los directores. Con ella, querían escuchar directamente de la fuente. Esto causó malestar inmediato. Algunos intentaron impedirlo, otros sugirieron preparación. Camila rechazó los guiones preescritos. Dijo que hablaría como siempre lo había hecho. En la reunión, no exageró los logros. Habló de las limitaciones, de los riesgos, de las lecciones aprendidas. También habló de la resistencia interna, sin mencionar nombres, pero dejando claro que la verdadera innovación casi siempre encuentra oposición. Los representantes del fondo escucharon atentamente. Hicieron pocas preguntas, pero precisas. Al final, dijeron algo que resonaría durante semanas. No solo estaban comprando un producto, estaban apostando por una mentalidad. Esa frase lo cambió todo. La junta directiva se dio cuenta de que no controlar a Camila significaba perder la oportunidad. Entonces intentaron renegociar las condiciones, suavizar su prominencia y diluir responsabilidades. Camila se dio cuenta de la maniobra y, por primera vez, estableció límites claros. Dijo que no renunciaría a su autonomía técnica, que no sería la cara visible de una idea vacía, que prefería irse antes que ver todo distorsionado. El silencio que siguió fue tenso. Algunos creyeron que estaba fanfarroneando. No era así. Estaba cansada de concesiones unilaterales. Por primera vez, sintió que tenía algo real que perder, pero también algo real que defender. Tras días de negociación, se llegó a un acuerdo. No perfecto, pero honesto. Camila lideraría el área estratégica y participaría en decisiones globales. No era todo, pero sí suficiente para asegurar que su idea no fuera devorada. Cuando se hizo el anuncio oficial, las reacciones fueron diversas. Hubo aplausos formales. Hubo sonrisas forzadas. Algunos evitaron el contacto visual. Camila lo asimiló todo con una serenidad renovada. Sabía que este no era el final de la historia. Era solo el comienzo de un capítulo más complejo. Esa noche, al salir del edificio casi vacío, se detuvo un momento ante la puerta de cristal, observando su reflejo. No vio a una heroína. Vio a alguien cansada, pero completa. Alguien que había sido subestimada, ridiculizada, ignorada, y que, aún así, había llegado allí.
Si alguna vez has tenido que elegir entre encajar o mantenerte fiel a tu visión, comenta abajo. Dale me gusta a esta publicación si crees que la valentía también significa saber decir que no. Y suscríbete porque la siguiente parte es el verdadero clímax, cuando todo lo que has logrado se pondrá a prueba. La primera señal de que algo andaba mal llegó disfrazada de normalidad. Una actualización aparentemente rutinaria se puso en marcha en medio de una noche tranquila, y unas horas después, los indicadores comenzaron a fluctuar de forma extraña. No fue una caída repentina, sino un comportamiento irregular, difícil de explicar. Camila lo notó antes de cualquier alerta oficial. Pasó toda la mañana revisando registros, comparando versiones y cruzando datos. Algo no cuadraba. Demasiado pequeño para ser un error grave. Demasiado preciso para ser una coincidencia. Cuando señaló el problema, recibió respuestas vagas. Dijeron que el cambio había sido necesario a petición de un socio externo, que todo estaba bajo control. Camila no se creyó la explicación. Solicitó acceso total a las decisiones que llevaron a ese cambio. La solicitud tardó mucho en ser atendida. Demasiado tiempo. La tensión, que ya existía de forma latente, comenzó a tomar forma. Al final, la confirmación llegó indirectamente. Un colega de otra área, con quien había forjado confianza a lo largo de los meses, advirtió discretamente que parte del flujo de trabajo original se había alterado para atender intereses comerciales específicos, intereses que no involucraban al usuario final. Era exactamente el tipo de concesión que Camila se había negado a hacer, y ahora se estaba haciendo sin ella. El impacto fue inmediato. Los usuarios comenzaron a quejarse. Los pequeños conflictos se multiplicaron. Nada catastrófico, pero suficiente para comprometer la experiencia. Camila sintió el golpe como algo físico, no solo porque interferían con lo que ella había construido, sino porque lo hicieron apostando que lo aceptaría en silencio, a que no tendría el poder político para reaccionar. No explotó, no gritó, no acusó públicamente a nadie. Hizo algo más peligroso. Solicitó una reunión extraordinaria con datos en mano. Mostró comparaciones antes y después del cambio, cuentas reales, caídas sutiles, pero constantes. Señaló el riesgo a medio plazo. Habló con firmeza, pero sin agresividad. La sala reaccionó con incomodidad. Algunos evitaron mirarla. Otros intentaron restarle importancia. Un director incluso dijo que este era el costo natural del crecimiento. Camila respondió con una frase corta y mordaz: el costo natural para quienes no usan el producto. El silencio que siguió fue denso. Arturo volvió a ofrecer su apoyo, pero esta vez se mostró más cauteloso. Había presiones que escapaban a su control. Camila se dio cuenta. Por primera vez, sintió que podía perder más de lo que podía ganar en esa disputa. En los días siguientes, el ambiente se tornó hostil. No abiertamente, sino sistemáticamente. Se retiraron las invitaciones. Se tomaron decisiones apresuradas sin consultar. Se hicieron comentarios descontentos. Fue una prueba de resistencia. Querían ver hasta dónde llegaría. Querían que se rindiera por agotamiento. El punto de quiebre llegó cuando se elaboró un informe oficial para los inversores que atribuía los problemas recientes a fallos en la implementación del nuevo modelo. El nombre de Camila apareció allí, sutilmente asociado con el riesgo. Ya no se trataba de política interna. Era una amenaza directa a su reputación. Camila sintió el impacto como un puñetazo. Pasó toda la noche sin dormir. Pensó en todo lo que había hecho. Se preguntó si estaba listo para afrontar algo de esa magnitud. Pensó en irse, en aceptar una oferta externa que se le había insinuado semanas antes. Pero entonces recordó de dónde venía. Recordó cada risa desdeñosa, cada puerta cerrada, y decidió que no se iría así. Al día siguiente, hizo algo inesperado. Solicitó una presentación directa a la junta directiva y a los inversores, usando su propio material, sin filtros, sin intermediarios. Hubo resistencia. Dijeron que no era el momento, que el ambiente era delicado. Camila insistió. Dijo que si no tenía esa oportunidad, comprendería que su presencia continuada allí ya no tenía sentido. La reunión fue programada. Camila entró en la sala con una calma que no sentía en su interior. Empezó mostrando el origen de la idea, los problemas reales que resolvía, los resultados comprobados. Luego, con precisión quirúrgica, mostró exactamente dónde y cuándo se habían realizado los cambios, quién los había autorizado y cuáles habían sido las consecuencias. No acusó, demostró, no dramatizó, expuso.
Al llegar al informe que vinculaba su nombre con los fallos, se detuvo un momento. Miró la tabla. Simplemente dijo que asumía la responsabilidad de lo que era suyo, pero no de lo que se había alterado sin su conocimiento. Esa frase cambió la dinámica. Los inversores empezaron a hacer preguntas. Muchas, directas, incómodas. Algunos directores intentaron justificarse. Otros guardaron silencio. Ahí la situación cambió. No porque Camila le ganara a nadie, sino porque la verdad dejó de ser controlable. Al final, uno de los inversores dijo algo que nadie olvidó. La transparencia no es opcional cuando se invierte a largo plazo. Tras la reunión, nada fue inmediato. No hubo renuncias dramáticas ni disculpas públicas. Pero algo cambió. Los intentos de aislarla cesaron. El modelo original comenzó a restaurarse. El informe se corrigió. Y, lo más importante, Camila recibió una oferta formal de liderazgo ampliado con verdadera autonomía. Ella aceptó, no por vanidad, sino porque comprendió que irse en ese momento significaría dejar la obra inconclusa. Aún había riesgos, aún había resistencia, pero ahora también había límites claros. Esa noche, al volver a casa, Camila sintió un profundo cansancio, mezclado con una extraña paz. Sabía que había superado lo más difícil. También sabía que nada sería fácil a partir de entonces. Pero, por primera vez, sintió que ya no necesitaba pedir espacio. Se lo había ganado. Si alguna vez has tenido que elegir entre callar o tomar una postura, comenta abajo. Dale me gusta a esta publicación si crees en la verdad, respaldada por datos. Es más fuerte que cualquier juego de poder. Y suscríbete porque la siguiente parte revelará el resultado y las consecuencias finales de todo esto. El cambio no se anunció con correos electrónicos triunfales ni discursos ensayados. Ocurrió entre bastidores, en silencio, casi incómodo para alguien acostumbrado a dominar la narrativa. Camila empezó a ocupar un espacio que antes le había sido negado, no por permiso, sino por necesidad. Las reuniones estratégicas dependían ahora de su validación. Las decisiones técnicas venían acompañadas de una pregunta que se repetía cada vez con más frecuencia. ¿Qué opina Camila de esto? Al principio, hubo un esfuerzo visible por normalizar la situación, como si todo siempre hubiera sido así. Algunos que antes la habían ignorado comenzaron a actuar como viejos aliados. Camila observaba sin resentimiento, pero sin ingenuidad. Había aprendido, a un alto precio, que el reconocimiento tardío no borra el pasado, solo revela a quien realmente comprendió el cambio. El impacto externo comenzó a notarse con mayor claridad. El producto se estabilizó. Las métricas dejaron de fluctuar. Los antiguos usuarios regresaron. Los nuevos mercados respondieron mejor de lo esperado. Informes que antes requerían explicaciones defensivas comenzaron a presentarse con seguridad. La prensa especializada comenzó a mencionar a la empresa como ejemplo de un cambio estratégico. Y, sin embargo, el nombre de Camila rara vez aparecía. No porque la estuvieran borrando, sino porque ella misma no buscaba prominencia pública. En su interior, la transformación fue más profunda. Camila sintió una extraña mezcla de alivio y vacío. La lucha constante había sido reemplazada por una rutina exigente, pero estable. Sin la presión diaria de demostrar su valía, había espacio para preguntas que antes habían sido reprimidas por el agotamiento. ¿Qué sigue? Era una pregunta que resonaba en los momentos de silencio. La respuesta empezó a tomar forma cuando una joven recién contratada pidió unos minutos para hablar. Dijo que había oído hablar de la trayectoria profesional de Camila, que nunca había visto a alguien sin una educación tradicional llegar tan lejos, que había cambiado su visión de su futuro. Camila escuchó en silencio. Esa simple conversación tuvo una importancia inesperada. Por primera vez, se dio cuenta de que su historia no se trataba solo de resultados. Se trataba de ser un modelo a seguir. Empezó a dedicar tiempo a la mentoría de otras personas marginadas, extraoficialmente, sin programas formales, con conversaciones directas y honestas. Advirtió sobre los juegos de poder, pero también sobre la importancia de no perderse en ellos. Habló de datos, pero también de límites emocionales. Poco a poco, se creó una red silenciosa de personas que no solo querían ascender, sino transformarse. La junta directiva observaba todo de cerca. Algunos aún veían a Camila como una excepción. Otros empezaban a ver un patrón que podía cultivarse. En una reunión de evaluación a largo plazo, alguien comentó que quizás el mayor activo de esa transformación no era el producto, sino la cultura que se estaba formando. Nadie rió, nadie discrepó,
Camila recibió ofertas externas, propuestas tentadoras, puestos de alto nivel, salarios más altos, promesas de menor resistencia. Analizó cada una con detenimiento. No las rechazó por miedo, las rechazó por claridad. Sabía que irse en ese momento significaría abandonar algo que aún estaba en construcción, no por lealtad ciega a la empresa, sino por compromiso consigo misma. El cierre de ese ciclo llegó de forma simbólica. En una presentación anual, Arturo mencionó, sin previo ensayo, que la recuperación de la compañía había comenzado cuando alguien tuvo el coraje de cuestionar lo obvio. No mencionó nombres. No hacía falta. La sala lo sabía. Camila sintió un nudo en la garganta, no por una venganza satisfecha, sino por el cierre. Al salir del escenario, se encontró con miradas que antes reflejaban desdén, pero ahora mostraban un respeto contenido. Algunas seguían incómodas, otras se transformaron de verdad. No buscó aprobación, simplemente siguió adelante. Esa noche, caminando sola, Camila recordó cuando se burlaban de ella por no tener educación. Recordó el silencio impuesto, las puertas cerradas, las dudas, y comprendió algo esencial. El valor de la idea nunca residió en su valor económico, sino en quien se obligó a convertirse para defenderla. Si alguna vez te han despedido por no encajar en el molde, comenta abajo. Dale me gusta a esta publicación si crees que la competencia no tiene límites y suscríbete, porque esta historia termina aquí. Pero la reflexión continúa contigo. El tiempo pasó de otra manera después de eso. Ya no estaba marcado por crisis urgentes ni disputas veladas, sino por decisiones constantes que exigían atención constante. Camila comprendió que ganar una batalla no significaba descansar. Significaba asumir un nuevo tipo de responsabilidad. Ahora, cada una de sus decisiones le servía de referencia. Cada error cobraba mayor importancia. Cada acierto creaba expectativas. Empezó a sentirlo cuando un proyecto paralelo, inspirado directamente en su metodología, fracasó parcialmente. Nada grave, nada irreversible, pero suficiente para generar revuelo. Quienes antes no lo cuestionaban, empezaron a cuestionarlo. Otros esperaban su reacción como quien mide la temperatura de una habitación. Camila comprendió entonces que el verdadero liderazgo no se trata de ser infalible, sino de ser constante incluso cuando los resultados no son los esperados. Admitió públicamente su error, explicó lo que no funcionó, mostró lo que se podría ajustar. No buscó a nadie a quien culpar. Ese enfoque simple y directo tuvo un efecto inesperado. En lugar de debilitarla, fortaleció su posición. Por primera vez, muchos comprendieron que ella no estaba allí para demostrar su ingenio, sino para construir algo sostenible. Esta comprensión comenzó a extenderse. Las reuniones adquirieron un tono diferente. Menos disputa territorial, más enfoque en soluciones. No porque todos hubieran cambiado, sino porque el costo del juego político se había vuelto demasiado alto. Camila no luchó contra el sistema con confrontación directa, lo volvió obsoleto. Fuera de la empresa, su historia empezó a circular de forma natural, no como un caso práctico glamuroso, sino como un ejemplo incómodo. La gente se reconocía en ella. Aparecían comentarios en foros, llegaban mensajes a través de redes profesionales. Personas que nunca antes habían tenido voz. Personas cansadas de oír que necesitaban mejorar sus cualificaciones cuando, en realidad, necesitaban ser escuchadas. Camila respondió cuando pudo, no con fórmulas prefabricadas, sino con honestidad. Dijo que el camino era arduo, que no había atajos, que no siempre funcionaba, pero también dijo que permanecer invisible tenía un costo mayor que intentarlo. Estas pequeñas conversaciones dispersas comenzaron a formar algo más grande de lo que había anticipado. La junta directiva decidió formalizar un programa interno basado en los principios que Camila aplicaba intuitivamente. Simplificación, escucha activa del usuario y decisiones basadas en datos claros, no en el estatus. Le pidieron que liderara la iniciativa. Camila dudó. Sabía que institucionalizar algo vivo podría acabar con él. Aceptó con condiciones, que fuera un espacio experimental, que no se convirtiera en un escaparate y que pudiera fracasar. El programa empezó pequeño. Poca gente, proyectos reales, resultados dispares, pero algo cambió en el ambiente. Personas que nunca habían hablado en reuniones comenzaron a hablar. Se empezaron a probar ideas sencillas. Algunas fracasaron, otras funcionaron mejor de lo esperado. Lo más importante fue que se rompió el silencio. Camila observaba todo con atención. Sentía orgullo,
pero también una extraña melancolía. Sabía que este espacio no existiría si no hubiera pasado por lo que pasó, y eso la inquietaba. Deseaba que nadie necesitara ser subestimado para ser escuchado. Deseaba que el talento no tuviera que derramarse para ser reconocido. En una conversación franca con Arturo, ella dijo esto. Él la escuchó. Admitió que la empresa se había dado cuenta demasiado tarde. Dijo que su mérito no era solo técnico, sino moral. Camila no respondió de inmediato. Sabía que el reconocimiento no podía cambiar el pasado, pero también sabía que podía influir en el futuro. El cierre simbólico se produjo con el anuncio de una nueva inversión, esta vez con un enfoque explícito en la innovación centrada en las personas. Camila fue citada, no como una excepción, sino como ejemplo de un tipo de inteligencia que había sido ignorada durante demasiado tiempo. Lo escuchó con calma. No sintió euforia, sintió coherencia. Esa noche, en casa, sola, abrió un viejo cuaderno donde solía anotar ideas cuando nadie quería oírlas. Leyó páginas llenas de dudas, garabatos imperfectos, pensamientos interrumpidos. Sonrió, no porque todo hubiera salido bien, sino porque nada había sido en vano. Cerró su cuaderno y pensó en quién, en algún lugar, estaba siendo ridiculizado por no tener educación, por no encajar, por no hablar el lenguaje de poder. Pensó en cómo historias como la suya necesitaban ser contadas no para crear héroes, sino para abrir puertas. Si esta historia te recordó a alguien que ya ha sido cuestionado, comenta abajo. Dale me gusta a esta publicación si crees que las ideas valen más que los títulos y suscríbete, porque aún queda un último paso: comprender el verdadero valor de todo esto. El verdadero valor solo se hizo evidente cuando todo se calmó. Ya no había crisis urgentes ni disputas explícitas. El silencio era diferente, menos amenazante, más reflexivo. Camila se dio cuenta de que mayor cambio no estaba en los informes ni en los discretos titulares de mercado, sino en cómo la gente empezó a actuar cuando nadie la observaba. Las pequeñas decisiones empezaron a tomarse con más cuidado. Se empezaron a plantear preguntas que antes se habían ignorado. El miedo a parecer demasiado simple empezó a perder fuerza. Lo notó en una reunión común, casi banal, cuando alguien sugirió una solución sencilla y, en lugar de risas, recibió atención. Eso habría sido impensable meses antes. Camila sintió una opresión en el pecho, una mezcla de satisfacción y responsabilidad. Sabía que los verdaderos cambios culturales son frágiles al principio. Necesitan protección hasta que arraiguen. Con el tiempo, su rutina pasó de centrarse en demostrar algo a algo ya establecido. Se centró en mantener lo logrado. Y eso requería una energía diferente. Menos confrontación, más constancia. Menos urgencia, más claridad. Camila aprendió que mantener el espacio suele ser más difícil que ganárselo. El reconocimiento externo creció, aunque con cautela. Invitaciones a conferencias, entrevistas, mesas redondas. Camila eligió pocas. No quería convertirse en un símbolo vacío. Cuando hablaba del proceso, no del resultado, del coste emocional, no solo de la ganancia económica. Dijo que las ideas que valen millones casi siempre empiezan sin valor. Esa incredulidad suele ser la primera prueba de fuego. Estas palabras resonaron más de lo que imaginaba. La gente empezó a compartir sus propias historias. No historias de éxito inmediato, sino de resiliencia. Camila se dio cuenta de que había un anhelo oculto de narrativas honestas, sin excesivo glamour. Esto la conmovió profundamente. Fue allí donde la historia cobró significado más allá de la empresa. Dentro de la organización, el programa experimental creció. No se convirtió en una moda pasajera, se convirtió en una práctica habitual. Algunos proyectos fracasaron, otros prosperaron. Lo más importante fue que el fracaso dejó de ser una sentencia de muerte. Camila defendió esto con firmeza. Afirmó que el miedo excesivo mata las buenas ideas incluso antes de que nazcan. Esta postura incomodó a algunos, pero inspiró a muchos. En un encuentro casual en el pasillo, alguien que antes se había reído de ella comentó, casi avergonzado, que habían aprendido más observando su postura que en años de cursos formales. Camila les dio las gracias, sin ironía. Sabía que el verdadero cambio no siempre viene acompañado de disculpas explícitas. A veces, se disfraza de aprendizaje tardío. Empezó a escribir de nuevo. No eran informes, sino reflexiones personales. Anotaba pensamientos sobre el poder, el mérito, el silencio y la valentía. No con la intención de publicarlos, sino para organizar lo que sentía.
Se dio cuenta de que escribir era una forma de cerrar ciclos internos que habían permanecido abiertos durante demasiado tiempo. El cierre simbólico llegó cuando se anunció la incorporación de una nueva persona, sin título universitario tradicional, para un puesto estratégico, no como una excepción heroica, sino como una elección natural. Camila observó la escena en silencio. No sonrió de inmediato. Sintió algo más profundo, una justicia que no necesita aplausos. Ese día, al salir del edificio, se dio cuenta de que ya no soportaba la carga de ser puesta a prueba constantemente. Aún existían desafíos, por supuesto. Seguiría habiendo resistencia en otros lugares, en otros contextos, pero algo había cambiado para siempre. Ahora sabía que el valor de una idea no depende de quien la valide primero, sino de quien persiste en ella cuando nadie más lo hace. Si esta historia te hizo replantearte cuántas ideas has dejado de lado por miedo a ser juzgado, comenta abajo. Dale me gusta a este video si crees que la simplicidad también es inteligencia, y suscríbete porque aún queda la conclusión final, la que lo une todo y deja el mensaje definitivo. La lección final no surgió de una reunión ni de un gráfico. Llegó un día cualquiera, uno de esos días en los que nada parece decisivo. Camila estaba sentada sola, revisando viejas notas, cuando se dio cuenta de algo que antes le había pasado desapercibido. Durante mucho tiempo, había confundido ganar con ser aceptada, y solo entonces comprendió que, al principio, ambas cosas rara vez van de la mano. La aceptación, cuando llega demasiado pronto, suele tener un precio muy alto. Exige concesiones invisibles, silencios estratégicos, ideas podadas para encajar en viejos moldes. Camila se dio cuenta de que si la hubieran acogido desde el principio, quizá nunca habría insistido tanto. Quizás yo me habría adaptado demasiado, simplificado demasiado poco, escuchado más las dinámicas de poder que las señales del verdadero problema. Esta constatación no le trajo amargura, le trajo claridad. Comprendió que la resistencia que enfrentó fue, paradójicamente, lo que refinó su idea. Cada cuestionamiento forzado la hacía más precisa. Cada risa desdeñosa la obligaba a fundamentar mejor sus argumentos. Cada intento de borrar la hacía documentar, estructurar y proteger lo que estaba construyendo. Empezó a ver su trayectoria no como una excepción heroica, sino como un fiel reflejo de cómo reaccionan los sistemas ante algo que escapa a su control. No era personal, nunca lo fue, era estructural, y comprender eso la liberó de una culpa que no le pertenecía. En conversaciones posteriores, cuando alguien le preguntaba cómo había llegado allí sin educación formal, Camila respondía con una honestidad incómoda. Diría que no lo había logrado a pesar de eso, sino precisamente gracias a ello, porque no tenía un vocabulario sofisticado para ocultar defectos, porque no se aferraba a teorías que no funcionaban en la práctica, porque necesitaba comprender de verdad el problema para sobrevivir profesionalmente. Esta respuesta no siempre fue del agrado de todos. Algunos preferían narrativas más inspiradoras, concisas y fáciles de digerir. Camila no se adaptó. Sabía que las historias demasiado elaboradas no ayudan a quienes aún luchan, y esta conciencia empezó a guiar todo lo que hacía. La empresa siguió creciendo. El mercado cambió. La gente iba y venía. Camila se quedó, no por apego al puesto, sino porque comprendió que su presencia aún marcaba la diferencia. No como un símbolo, sino como un contrapeso. Como alguien dispuesta a hacer la pregunta sencilla cuando todos los demás ya estaban complicando las cosas. En una reunión a puerta cerrada con líderes, alguien le preguntó qué haría si tuviera que empezar de cero. Camila reflexionó unos segundos antes de responder. Dijo que, a corto plazo, volvería a elegir el camino más difícil, el que la expone, el que genera risas, el que la obliga a demostrar su valía con hechos, porque, a la larga, este camino le exige menos a su conciencia. El silencio que siguió no fue incómodo, fue reflexivo. Muchos se reconocieron en esa respuesta, incluso sin admitirlo. Camila comprendió que su mayor victoria no residía en los números ni en las posiciones, sino en el silencioso cambio de criterio. Lo que antes se veía como una debilidad, pasó a ser considerado un potencial. Con el tiempo, empezó a planificar su propia salida, no como una vía de escape, sino como un ciclo completo. Capacitó a la gente, transfirió conocimientos, produjo redundancias. No quería ser irreemplazable, quería ser innecesaria. Sabía que esa era la señal más clara de que algo había funcionado. En su último día oficial al frente de esa área, no hubo un discurso extenso. Camila expresó su gratitud, dirigió pocas palabras.
Enfatizó que las ideas no pertenecen a los cargos, sino a quienes las cultivan, y se fue como llegó, sin alardes. Afuera, respiró hondo. Sintió miedo. Sintió libertad. Sintió algo parecido a la paz. Sabía que vendrían otras batallas, en otros contextos. También sabía que nunca más aceptaría ser menospreciada en silencio. No porque hubiera ganado una vez, sino porque había aprendido a defenderse. Su historia no termina con aplausos ni fortunas exorbitantes. Termina con algo más excepcional: la coherencia entre quién era cuando nadie creía en ella y en quién se convirtió cuando todos empezaron a escucharla. Entre la idea desacreditada y el verdadero impacto. Entre la risa inicial y el respeto tardío. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo. Dale me gusta a este video si crees que las ideas simples pueden cambiarlo todo si se toman en serio. Y suscríbete porque aún hay más. Última parte, el que une todo y deja el mensaje final para aquellos que necesitan escucharlo ahora. El verdadero cierre no llegó el día de la partida ni en los mensajes de despedida. Llegó después, cuando el silencio dejó de ser una amenaza y se convirtió en una elección. Camila lo comprendió al despertar una mañana cualquiera, sin reuniones programadas, sin notificaciones urgentes, sin la constante necesidad de demostrar nada. Por primera vez en mucho tiempo, el día no exigía defensa, exigía presencia. Caminó despacio, observando detalles que antes habían pasado desapercibidos. Pensó en cómo la prisa había moldeado sus decisiones, no por ambición, sino por supervivencia. Cuando te desacreditan, cada segundo se siente como una prueba. Ahora, con el tiempo más lento, podía ver con más claridad lo que realmente había aprendido. Comprendió que el mayor error que casi cometió no fue técnico ni estratégico. Fue casi creer que necesitaba ser diferente para ser aceptada. Casi suavizó su lenguaje. Casi complicó soluciones sencillas. Casi se disculpó por existir en espacios que nunca fueron diseñados para personas como ella. Casi. Y ese casi fue decisivo. Camila empezó a recibir mensajes de personas que estaban a principio de su camino. Algunos pedían consejos prácticos. Otros simplemente querían confirmación de que no estaban locos por insistir en ideas que nadie tomaba en serio. Respondió con cautela. No prometió éxito. Prometió claridad. Dijo que el camino duele, pero enseña. Que la soledad inicial no es señal de error, sino de ruptura. Que reírse de uno mismo suele ser la forma más barata de defenderse para quienes temen cambiar. En una de esas conversaciones, alguien preguntó cómo saber cuándo insistir y cuándo soltar. Camila tardó un poco en responder. Luego dijo que insistir tiene sentido cuando la idea mejora bajo presión, cuando la crítica la fortalece, la hace más clara y útil, y que soltar es necesario cuando lo único que crece es el ego, no el impacto. Esa respuesta se le quedó grabada. Fue un resumen honesto de todo lo que había vivido. El mundo siguió adelante. La empresa siguió adelante. Surgieron nuevos líderes. El modelo que ella ayudó a construir siguió evolucionando, adaptándose y siendo cuestionado. Camila observaba desde la distancia, sin necesidad de controlarlo. Sabía que las ideas maduras no necesitan vigilancia constante. Necesitan personas dispuestas a nutrirlas. Con el tiempo, empezó algo nuevo. Nada grande, nada ostentoso. Un proyecto pequeño, enfocado en resolver un problema específico para personas específicas. Sin inversores apresurados. Sin promesas exageradas. Solo claridad. Fue allí donde se sintió plena de nuevo. No porque empezara desde cero, sino porque empezaba de cero sin ningún peso. Lo más curioso fue darse cuenta de que, ahora, nadie reía. Algunos dudaban, por supuesto. Otros cuestionaban, pero la risa desdeñosa había desaparecido. No porque el mundo se hubiera vuelto más amable, sino porque ella ya no aceptaba ese lugar. Había aprendido a irse antes. Había aprendido a elegir dónde quedarse. Camila comprendió entonces que el verdadero valor de la idea que una vez valió millones no residía en el dinero ni en el reconocimiento tardío, sino en la transformación silenciosa que provocó, tanto interna como externamente, en el hecho de que, después de ella, se volvió más difícil ignorar a alguien simplemente por no tener las credenciales, el diploma o el vocabulario adecuados. La historia termina aquí, pero no termina, porque historias como esta no están hechas para ser admiradas desde la distancia. Están hechas para ser usadas como un espejo, para recordarnos que el mundo cambia no cuando todos están de acuerdo, sino cuando alguien insiste con la suficiente claridad como para que el desprecio sea irrelevante. Si has llegado hasta aquí, comenta que te ha llamado más la atención.
Dale me gusta a esta publicación si te ha hecho replantearte tus propias ideas y suscríbete, porque la próxima decisión importante podría estar más cerca de lo que crees, y quizás dependa solo de que no te rindas ahora. Lo que casi nadie se da cuenta es que, después de que una historia se convierte en un ejemplo, el silencio cambia de forma. Ya no es el silencio de la invisibilidad, sino el de la observación constante. Camila lo sintió en los meses siguientes, cuando empezaron a mencionarla en reuniones donde no estaba presente, cuando su nombre salía en presentaciones de personas que nunca la habían escuchado de verdad. Ahora escuchaban, ahora repetían, ahora validaban, pero la validación tardía tiene un sabor agridulce. No dolió, pero tampoco nutrió. Camila comprendió que el reconocimiento público suele llegar cuando el riesgo ha pasado, cuando la valentía ya no es necesaria. Aún así, no le molestó. Prefirió usarlo como una confirmación silenciosa de que había hecho lo correcto al no esperar los aplausos para actuar. En un pequeño evento, organizado sin grandes patrocinios, alguien le pidió que relatara el momento exacto en que todo cambió. Camila respiró hondo antes de responder. Dijo que no hubo un solo momento. Hubo una secuencia de microdecisiones que ignoró. Hubo noches en las que casi borró archivos enteros. Hubo días en los que pensó que podría estar equivocada, no sobre la idea, sino sobre sí misma. Y, sobre todo, estuvo el día en que decidió dejar de pedir permiso para pensar. Esa frase resonó en la sala, no porque fuera hermosa, sino porque era incómoda. Muchos allí se dieron cuenta de que estaban atrapados no por falta de oportunidades, sino por la dependencia de la aprobación. Camila sabía que esta era una prisión elegante, invisible y socialmente aceptada. Y yo también sabía que escapar de ella exige un precio que no todos están dispuestos a pagar. Después del evento, una mujer se acercó en silencio. No le pidió una foto. Él no le pidió consejos técnicos. Simplemente dijo que había renunciado a un proyecto años atrás porque se habían reído de ella en una habitación similar. Camila no intentó corregir el pasado de la otra mujer. Él simplemente dijo que rendirse también es una decisión válida cuando protege la salud, pero que nunca es tarde para revisar las razones por las que uno se rinde. Esta conversación se quedó grabada en la mente de Camila durante días. La hizo reflexionar sobre cuántas ideas brillantes mueren no por ser malas, sino porque nacen en entornos hostiles. Se dio cuenta de que el verdadero desperdicio no es económico, es humano, es emocional, es creativo, y casi siempre es invisible en las hojas de cálculo. El nuevo proyecto avanzaba lentamente, tal como ella quería. Pequeñas pruebas, errores detectados con prontitud, ajustes constantes. No había prisa por crecer, porque Camila ahora sabía que crecer demasiado rápido puede distorsionar incluso las buenas ideas. La atención se centraba en la utilidad real, el impacto medible, personas reales. En una reunión informal, alguien preguntó cuál era el objetivo final. Camila respondió sin pensarlo 2 veces: construir algo que funcionara incluso cuando ella no estuviera presente. Algo que no dependiera del carisma, la autoridad ni el miedo. Algo que sobreviviera a su ausencia. Esta respuesta no impresionó a todos, y eso era buena señal. Con el tiempo, se dio cuenta de que la risa que antes la había disminuido había sido un filtro. Alejó a quienes solo creen en lo que viene preempacado. Acercó a quienes ven el valor antes de la confirmación colectiva. El desdén inicial había sido doloroso, pero también había sido un mapa. Camila ya no necesitaba demostrar que su idea valía millones. Eso ya había sucedido. Ahora, el valor residía en otro nivel. La tranquilidad de saber que su camino no estaba diseñado para complacer, sino para resolver problemas. Y eso era algo que nadie podía quitarle. Si esta parte de la historia te hizo pensar en cuántas veces has silenciado una idea por miedo a que se rían de ti, comenta abajo. Dale me gusta a este video si crees que las buenas ideas no piden permiso. Y suscríbete porque la última parte lo resume todo y podría decirte justo lo que necesitabas escuchar ahora mismo. Cuando Camila se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar nada, comprendió que este era el punto más peligroso y liberador del viaje. Peligroso porque la comodidad es seductora. Liberador porque, por primera vez, sus decisiones no tenían por qué ser reactivas. Ya no respondía a viejas risas ni intentaba anticipar juicios futuros. Simplemente estaba construyendo. La invitación a hablar en una importante conferencia llegó sin fanfarrias. No vino acompañada de elogios exagerados ni promesas de un escenario glamoroso. Fue simple, directa, casi burocrática. Y quizás por eso mismo era imposible ignorar el simbolismo.
La misma industria que antes reía ahora quería escuchar, no para redimirse, sino para aprender. El día del evento, Camila no eligió ropa llamativa ni discursos apasionados. Optó por la claridad. Subió al escenario no para contar la historia como una fábula de superación, sino como un proceso lleno de fallas, retrasos e incomodidad. Habló sobre la soledad de defender una idea cuando nadie cree en ella. Habló sobre cómo la falta de títulos se convierte en una etiqueta que precede a cualquier argumento. Sobre todo, habló sobre el peligro de confundir la ignorancia ajena con la propia incompetencia. Mientras hablaba, notó algo curioso en el público. No eran los aplausos lo que importaba, sino los silencios atentos. Esos segundos en los que nadie toca su celular. Esos momentos en los que alguien se da cuenta de que tal vez fue injusto con alguien en el pasado. Camila sabía que no todos los presentes reflexionarían conscientemente sobre esto, pero la semilla ya estaba plantada. Finalmente, alguien le preguntó qué les diría a quienes siguen siendo ridiculizados ahora mismo, en este preciso instante, por una idea que nadie entiende. Camila no respondió rápidamente. Miró al público, respiró hondo y dijo que no hay una respuesta cómoda, que continuar duele, que persistir cansa, que dudar de uno mismo es humano. Pero abandonar una idea solo porque no encaja en el vocabulario actual del mercado es una forma silenciosa de traición personal. Después del evento, nada de fiesta, nada de cócteles suntuosos. Camila se fue a casa como siempre. Se sentó sola, abrió su computadora y revisó viejas notas. Algunas ideas nunca pasaron de la etapa de planificación. Otras maduraron en silencio. Sonrió al darse cuenta de que no tenía prisa por convertirlo todo en un producto, en ganancias, en un titular. Ahora entendía que algunas ideas existen solo para transformarnos antes de transformar el mundo. Meses después, al pasar por una universidad, vio a estudiantes riendo en un pasillo, discutiendo proyectos, descartando hipótesis con la misma arrogancia juvenil que una vez la había herido. No sintió ira, sintió empatía. Sabía que muchos allí aún aprenderían a las malas, descubriendo demasiado tarde que el talento no pide permiso y que el genio rara vez llega bien vestido. Camila avanzó sin crear mitos sobre sí misma. No se convirtió en una figura inalcanzable. Siguió cometiendo errores, adaptándose, aprendiendo. La diferencia fue que ahora no permitió que la risa ajena definiera el valor de lo que pensaba. Lo que antes valía millones en números ahora valía aún más en autonomía. Si hay una verdad fundamental en esta historia, es que las ideas no fracasan solas. Se abandonan, se silencian, se ridiculizan hasta desaparecer. Y casi siempre, cuando una idea es ridiculizada, no es por su debilidad, sino porque amenaza estructuras demasiado cómodas para ser cuestionadas. Si has llegado hasta aquí, comenta qué te hizo pensar esta historia. Dale a me gusta si alguna vez te has reído de algo en lo que creías. Y suscríbete, porque las próximas historias no tratan de genios inalcanzables, sino de gente común que decidió no callarse cuando el mundo les dijo que rieran.